Él cargó con la persona muerta y recorrió 150 metros para llevarla a un sitio donde fuera atendido. Inmediatamente soltó al herido. Él se desmayó porque no puede aguantar más. Tenía 247 heridas en su cuerpo, incluyendo la herida en el, en el, en, en el escroto. O sea que era realmente un Dios bastante valiente. Yo he leído que no llegó muerto, llegó, o por lo menos la enfermera le dijo eso, no ha llegado, no llegó muerto, aunque murió, efectivamente enseguida, porque las heridas eran muy graves, pero antes de morir y en un momento de lucidez había preguntado por él si se había salvado y entonces, bueno, pues parece ser que llegó con vida, aunque las heridas eran fatales y murió. Eso yo creo que empieza ya a formar parte de la vida y las aventuras, aventuras y desventuras, más aventuras que desventuras, yo creo, de Ernest Hemingway. Hay dos anécdotas que yo quiero contar sobre el episodio con la enfermera. En el libro de él, En nuestro tiempo, él narra de manera magistral, en página y media, lo que le sucedió con la enfermera, pero de manera magistral. O sea, es uno de los cuentos que más me ha gustado, donde él narra esa parte de su historia. Cuando uno no conoce la biografía, uno piensa que es un simple cuento que él está creando, pero realmente él está hablando de su vida. Una vez cuando yo recuerdo que le di a leer este cuento hace muchos años a Omar Mesón, en un ejercicio que íbamos a hacer de traducción, no sé si se llegó a hacer, pero era precisamente, trabajamos con eso, traduciendo esa parte de Ernest Hemingway, ese cuento específico. Y el otro es que su madre desde pequeño era una mujer terrible y lo vestía de niña. Ah, sí, Y él tuvo ese era otro eso, de los traumas, es verdad, no me sí, acordaba yo de ese detalle, es sí, otro de los traumas de sí, Hemingway. esos son algunos de las cosas que le pasaron a Hemingway. Hay un cuento, Le decía la madre vieja arpía. sí, Y dice un biógrafo de Hemingway que ella se extasiaba en la maldad. La madre de Hemingway. un hombre sensible, extremadamente sensible, Sí. Ernest Hemingway. Hay un cuento que retrata al Hemingway que regresa después de la Primera Guerra Mundial. En inglés se llama Soldier's Home y ellos lo bautizan como el regreso de un soldado. Es un joven llamado Krebs que regresa después de la Primera Guerra Mundial, pero él no regresa cuando regresan todos los soldados, sino que regresa unos 5 años después, y cuando él regresa ya la euforia por el regreso de los soldados ha pasado. Entonces este muchacho se encuentra con un mundo en el cual ya los soldados no son bien vistos, porque se empiezan a contar las atrocidades que se cometieron en la guerra y la gente ve a los soldados con cierto rechazo. Él no quiere luchar por nada y sus padres están preocupados y quieren que él trabaje, que se busque una novia, pero él no quiere hacer nada. Él lo que tiene deseo es que lo dejen en paz. Entonces él no sabe qué hacer con su vida y sus padres están súper preocupados con el muchacho porque no reacciona como los demás. Incluso la madre le pone como ejemplo, mira a Simon que ya está trabajando, que se va a casar. Dice, pero es que yo no quiero hacer nada. Dice, pero tú me quieres, yo soy tu madre. Dice, no, yo no te quiero. Un muchacho que llega vacío de la guerra, pero es el mismo Hemingway. O sea, es el retrato de este Hemingway que llega vacío. Dicen que este libro le causó problemas en su familia porque es es autobiográfico. No fueron cuentos creados, son cuentos de la vida propia, Casi todos de sus sus cuentos experiencias. sí, están basados en experiencias propias. Sí. Eh, Hay una anécdota también bastante interesante, que es que cuando nace el primer hijo de Ernest, de Hemingway, la madre de Hemingway le regala uno de los trajecitos de niña que le ponía a Hemingway. Era una señora verdaderamente terrible. Bombay le llamaban al niño. Contrario con el padre que era médico, como ya ustedes bien apuntaban, Hemingway se llevaba muy bien con el padre y salía a cazar con el padre, salía a pescar con el padre, también con el abuelo. Un dato interesante para uno ver de dónde nace el suicidio, ¿no? La tendencia suicida de Ernest Hemingway, es que cuando Ernest tenía 6 años, el padre, Ed Hemingway, que era el padre de Ernest, le quitó al abuelo un revólver que tenía apuntándose a la cabeza para suicidarse el abuelo. El padre de Ernest Hemingway se suicida también. En el 28. Se da un tiro, se suicida. Y Hemingway también se suicida. O sea, es una tendencia que estaba pensando, sería bueno averiguar qué ha pasado con los hijos de Hemingway, a ver si ha seguido esa tendencia suicida. Un dato interesante
es cuando Hemingway llega a París. Porque cuando Hemingway llega a París, se junta con la flor y nata de la literatura norteamericana de la diáspora, pero que representaba la verdadera literatura, la más grande literatura, con varios premios Nobel y con gente que merecía el premio Nobel. Allá se juntó con Gertrude Stein, que era la mecenas del grupo de la Generación Perdida, que ella misma le puso el grupo de la Generación Perdida. Caminaba con la señora Stein por los parques y ella le iba diciendo más o menos cómo se escribía. Él dice que realmente ella fue su madre que le enseñó a escribir, y Cheru Anderson, que también vivía en París, pues le enseñó algunas técnicas de cómo escribir también. Por allá se juntó él con James Joyce, allá se juntó él con Pablo Picasso, allá se juntó él con Juan Gris, allá se juntó él con Scott Fitzgerald, Sí. y se juntó con John Updike. Henry Matisse también, otro pintor grande de la... Exactamente, Sí. que era muy admirado por Gertrude Stein, De la que mano lo de- tomaba a ella siempre como modelo. Pero había una señora norteamericana que tenía una librería en una de las calles de París, que era la librería Shakespeare and Company, era Sylvia Beach. Sylvia Beach también tuvo mucho que ver con la formación de Hemingway, porque Sylvia Beach a los escritores norteamericanos jóvenes les fiaba los libros y ellos se lo iban pagando a la medida en que fueran cobrando de sus sueldos. En esa librería, y precisamente esa señora fue la que le presentó a Joyce. En la Shakespeare. Sí, sí. Que luego cuando el primer viaje a África de Hemingway, que mató un león y se incomodó muchísimo porque se lo atribuyeron a la mujer, fue y le planteó, ellos fueron a España primero, como siempre hacía, él iba a España, disfrutaba de unas corridas de toros, que luego vamos a hablar de la afición. Fue de la mano de Picasso, porque le habían recomendado España, y después de conocer a Pablo Picasso fue cuando arrancaron para Málaga, y era uno de estos poetas de la generación perdida el que le estaba diciendo, le estaba animando que por su temperamento le iba a gustar España. Yo creo que era Sí. Pound, sí. Y de la mano de Picasso, que incluso la madre de Picasso les estaba cocinando y tuvieron una vida, una estancia muy impactante. Fue cuando conoció las primeras corridas de toros y le marcó para siempre. Yo creo que el temperamento español luego lo demostró más adelante en la Guerra Civil, sí. Pero el temperamento español siempre le gustó. Él decía que le gustaba la dignidad con la que vivían los españoles y sobre todo con la que morían los españoles. Sí, muchas de sus historias, Oscar, están, como sabemos, basadas en España. No digamos ya por quien doblan las campanas, que ya sí. Es un himno a la... Fiesta también está un poco a sí. caballo, que fue la primera novela de éxito de él, está un poco a caballo entre... Es un grupo es que es un poco autobiográfico, porque es esa generación perdida, es un grupo de jóvenes que andan entre Francia y España, conoce Pamplona y los Sanfermines, que le impacta también tremendamente. Y... estaba en el umbral del triunfo del franquismo, y entonces tuvo la oportunidad de estar de cerca en la batalla del Ebro, donde 70.000 españoles murieron, 70.000 republicanos murieron, y eso lo marcó, y entonces a partir de ahí comenzó a pensar en esa novela que narrara las vicisitudes de los republicanos en la Guerra Civil Española. Pero lo que iba a decir hace un rato, que cuando él va a España, va a presencia de unas corridas de toro, una cosa, entonces se traslada a París, porque su esposa y la otra parte de la comitiva fueron a París, de España a París. Allá se reúne con Joyce, que es amigo de Sylvia Beach. Sylvia Beach fue quien publicó por primera vez el libro Ulises. Entonces le dice Hemingway, le dice a Joyce y a su esposa, que creo que se llamaba Nora, sí. que vayan a África. Nora Barnacle. Sí, que vayan a África. Y Joyce, entonces Joyce, que era un tipo con uno medio, o sea, medio corto de visión, no corpulento como Hemingway, dijo que no. Y la esposa Nora dijo que eso era un disparate, que de ninguna manera iban con un aventurero como Hemingway a meterse en esa empresa de irse para África. Luego cuenta Joyce en su biografía, gracias a Dios que no aceptamos la invitación, porque a Hemingway le pasaron muchísimas cosas allá.